Bueno, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcast de Lector como Artesano. Estamos enchufando la máquina y estamos buscando cómo reconectar con tantas cosas que tengo en el tintero. Una de ellas es mi sección Grandes Capítulos del Anime. Y bueno, hace muchísimo tiempo, estoy hablando casi 6 meses, que tengo armado uno que es sobre, bueno, ponerle un moño o tratar de cerrar esta, esta serie, este anime, este manga anime, si querés también, que tanto me gusta, que es Caballero del Zodíaco, Saint Seiya. Y tenía un capítulo armado ya para nada, para descular, para grabar y sentarme y que salga, y nunca salió, que es el capítulo 37 de Saint Seiya, que se llama La decisión del casco. Que tiene básicamente un montón de cosas para hablar, pero bueno, retomando un poco esta saga de los anteriores dos, ¿no? El primero fue Shaka abre sus ojos, donde charlábamos un poco, creo que es el capítulo modélico que retrata la forma en que Kurumada crea un universo, una cosmovisión de poderes y digamos, de una estructura narrativa, dramática en la propia batalla, ¿no? Ikki versus Shaka de Virgo, épico en todos sus minutos de duración. Segundo momento que yo retraté fue Cadenas de la Amistad. Las Cadenas de la Amistad, un capítulo, no recuerdo qué número es, honestamente no recuerdo qué número es el capítulo de Cadena de la Amistad, es el capítulo de la saga de contra los Caballeros Negros y el enfrentamiento contra Ikki. Un capítulo que habla no tanto de la épica en torno a la batalla, sino de la construcción de una hermandad, de una fraternidad, ¿no? de un sentimiento de pertenencia entre los propios Caballeros de Bronce y un poco donde se forja ese grupo. Y el que me parece que cierra esto es La decisión del casco, que es un capítulo que viene, como todos los que venimos charlando, construyendo lore, como le gusta decir ahora. Siempre para mí la palabra, perdón, me acomodo, la palabra más justa es el universo, el mundo, la cosmovisión. Hay tantas palabras tan lindas en el castellano que usarla de lore me parece perezoso y vulgar, perdón que lo diga así. Me subo a una de hacerme el intelectual. Así que nada, ¿qué decir de este capítulo? Es un capítulo, en lo personal, es un capítulo que lo tuve que cranear un poquito más. No sé si es el capítulo que yo diría claramente es de mis favoritos. No obstante, ya mirándolo como un gran capítulo, como buscando los mejores capítulos del anime, me parece que entra en una categoría, entra en esta categoría, perdón, no en una categoría, entra en esta categoría porque, primero porque en la propia estructura del mundo que está creando rompe una escala. Es decir, punto número uno, en este capítulo aparece formalmente a Ioria como el caballero de Leo. Sí, estoy hablando para el core, ¿no? Estoy hablando para el núcleo duro de fanáticos que están escuchando esto. Es decir, la primera vez que vemos al caballero de Leo, que es el caballero arquetípico, es el caballero, yo sé que están pensando todos en Shaka, pero es el caballero místico Shaka, es el caballero nada que rompe todo. El caballero arquetípico, es decir, el tipo que vos decís poderoso, que tiene incluso en sus armas, ¿no? Es clásico, es Ioria, es el caballero, el estereotipo del peleador, del peleador completo, ¿no? El peleador, el prodigio, ¿sí? Que en los canvas me parece que también lo retratan muy bien como eso, ¿no? Como el prodigio de saber pelear de una manera inigualable. Es decir, que es la primera vez que vemos la aparición de ese caballero. Ya venimos de un capítulo anterior, que es el capítulo 36, 12 juegos de ropa dorada, donde se nos presenta, se nos devela ¿cómo sería? Una bomba, ¿no? Un elemento totalmente disruptivo y al mismo tiempo central, que es que, bueno,
la intuición de que la armadura dorada de Sagitario no era la única se transforma en una verdad. El propio patriarca lo manifiesta frente a Milo de Escorpio, que es otro personajón que algún día tendrá su lugar. Y su lugar, digo, acá, ¿no? En esta humilde morada que le hacemos a esta serie tan linda. Y bueno, en ese capítulo 36, si recuerdan, el casco y la armadura se separan, se separan de los lugares en donde estaban, en la fundación de Saori, y todo el resto de la armadura estaba en manos del patriarca, ¿no? Saori tenía solo el casco. Tienen como una especie de voluntad propia, entonces se separan, se van a un lago, al fondo de un lago, y los dos bandos quedan un poco desorientados. Y el capítulo 36 es bastante no de relleno, pero de raconto. Es un buen capítulo para ponerse al día, aunque te perdés un poco de la construcción del mundo. Es un capítulo donde igual se recuerda todo lo que trata de hacer el patriarca para voltear a los caballeros de bronce, ¿no? Aparece Milo, es un capítulo de síntesis, es un capítulo donde aparece una Ioria de civil, por decirlo así. Se revela que hay caballeros de oro que no están alineados con el patriarca, serían, ya lo sabemos, Libra, Doko y Mu de Aries. Y bueno, aparece el caballero de Ioria, que es en sí mismo, lo veremos, un caballero con particularidades muy, muy puntuales. Entonces, ¿por qué el capítulo 37? Primer punto es la condensación, la aparición canónica de los Caballeros de Oro. Si bien en el 36 ya un poco se revela esto, el 37 es el momento canon de eso. Va a ser el momento canon de la primera vez que en la serie Seiya va a tener la armadura de Sagitario. Algo que en las películas medio es un clásico, pero bueno, no tomemos a las películas como lo normal, sino a la serie. Es la primera vez, y luego será en Poseidón, cuando tenga de vuelta la armadura de Sagitario, con lo cual es un capítulo técnicamente en esa construcción de mundo muy importante. Pero bueno, todos estamos dándole vueltas al tema, que es básicamente, para mí es el gran capítulo del cierre de un arco de personaje, creo que uno de los personajes más interesantes que tiene la serie. Tiene muchos, por eso digo, me quedo corto con 3 capítulos, pero la verdad que voy a tratar de pasar a otra serie que también, 2 o 3 series que me marcaron mucho, que es Gina, que Jaina le dicen a veces también Gina. Me parece un gran personaje, un personaje que está desde el minuto 1, si recuerdan el primer capítulo, ya está Gina como un contrapunto, como un adversario de Seiya, ¿no? Una especie de versión inicialmente, ¿no? Pareciera una versión maligna de Marín, de su tutora, pero que claramente va a ser mucho más que eso, y en este capítulo se devela un poco su giro para transformarse en una especie de aliada de la causa, no tanto por las convicciones con Atena ni todo eso, sino con todo un costado mucho más vinculado con las emociones, y con un costado no siempre muy presente en la historia de los caballeros. Dentro de lo que a los fanáticos de los caballeros les gusta, no sé si es el capítulo que más les recuerda o que más les gusta. No obstante, me parece un gran capítulo por el lugar que tiene Gina y el vínculo con Seiya, y un poco este mundo que se construye desde la mirada femenina, o el lugar que tienen las mujeres dentro de la obra de Kurumada. Yo creo que habilita la polémica, habilita la discusión. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, es de alguna manera incluir en el mundo de las mujeres, en el mundo de los varones, en el mundo del shonen, en el mundo de los pibes protagonistas, a un personaje que tiene muchos minutos en pantalla, digamos, no es central, pero como adversario tiene mínimo 2 o 3 intercambios con
con Seiya, recordemos el primer capítulo. Después tiene otro momento donde cuando Shiryu queda ciego, también hay una pelea de Seiya contra Marin, contra Gina. Después hay uno más, si no recuerdo, hay otro en el enfrentamiento, sí, cuando Seiya va a buscar respuestas, una vez que se devela que Saori es Athena, cada caballero va a buscar a sus maestros. Y hay un momento en el cual pelea también de vuelta Gina con Seiya, siempre ganando Gina. Pero también es un momento para ir viendo la evolución de Seiya. Si ustedes ven esas peleas, vas viendo cómo Seiya se va haciendo cada vez más fuerte y demás. No importa eso. Lo que quiero decir es un personaje que no es medio descuidado, es bastante cuidado. Y me sirve un poco para a veces problematizar esta discusión a la hora de construir un guión, qué lugar darle a la mujer o no esta idea del cupo, de la presencia, medio una presencia siempre obligatoria. Yo creo que tanto Gina como Marin no tienen necesariamente un montón de tiempo en pantalla, pero el tiempo que tienen lo hacen valer, y eso me parece que es lo importante a la hora de escribir un guión o a la hora de pensar en un personaje. No sé si necesita estar todo el tiempo presente diciendo algo, pero cuando aparece lo hace valer esos minutos en pantalla, y creo que Gina es un gran ejemplo de eso. Y nada, aparece ya en el capítulo 36, por eso previo a este. Si recordamos, Seiya venía de una pelea muy jodida con Aracne, que es el caballero de la araña, un capítulo de relleno en el cual se trata de Seiya trata de buscar un agua milagrosa para curar la ceguera de Shiryu. Queda medio hecho moco Seiya, entonces está hospitalizado. Entonces Gina lo va a buscar para matarlo. Seiya un poco ahí absurdamente, ¿no? Le dice: no voy a pelear contra una mujer, no boludez, pues peleó ya 5 veces ya contra Gina, pero bueno. Y ahí se devela ¿cómo se dice? Un flashback en el cual Gina le cuenta o le hace ver que Seiya vio la cara de ella. Recuerdan que los caballeros femeninos, como le decían en ese momento, tienen su rostro tapado por una máscara. Entonces uno dice: ¿por qué? Bueno, pareciera ser que desde los días míticos, dice Gina, ha sido el deber del hombre el proteger a Athena. Por eso, excepto por Athena, no se permitían mujeres en el mundo de los caballeros. Cuando las mujeres entraron a su mundo, y para no romper la tradición milenaria, usaron máscaras a fin de deshacerse de su femineidad. Por eso, al ser un caballero femenino, al ser visto sin su máscara, se considera insultado. Es un insulto más grande que el ser visto sin ropa, dice esto Gina textual en el capítulo 36. Este flashback es de hace más de 5 años, cuando Seiya estaba en el santuario, es decir, ahí donde a Seiya le cae la ficha, y empieza un poco a develarse lo que vamos a ver en el capítulo 37, que es: Gina dice en ese capítulo 36, ese día por primera vez entendí lo que era la ternura del ser humano. Así es, Seiya, sentí como si no solo hubieras visto mi rostro, sino que habías visto el fondo de mi corazón. Todos empezamos a darnos cuenta de que Gina tiene un vínculo, digamos, de amor-odio, un vínculo un poco develado, ¿no? Una especie de encantamiento por Seiya, porque recuerdan una anécdota que Seiya está corriendo un conejo, Gina está terminando de entrenar, entonces Gina se saca la máscara, ve el conejo y Seiya la mira y le dice: bueno, sos muy linda, qué sé yo, le hace un vendaje, y ahí sería el momento en el cual Gina encuentra ese vínculo, ¿no? Conecta con esa ternura que hace alusión. Ahí se plantea un drama. Me parece un drama, y nada, a ver, es un shonen y está hablando de vínculos adolescentes, y está hablando tantas veces de un amor no correspondido, sería, ¿no? Lo más evidente para marcar. Es decir, lo que está interesante es ese vuelco donde vimos a una persona totalmente ensimismada en contra de nuestro protagonista, pero ahora nos devela una intención escondida, ¿no? Una intención subterránea, que es básicamente lo que ya sabremos más adelante, que es un caballero femenino que es develada su rostro, no tiene muchas más opciones. Entonces ahí es donde aparece algo interesante.
que es una profundidad inesperada, yo diría, ¿no? Un personaje que parecía un poco más plano, un poco más un villano de turno, porque pareciera estar alineado con el patriarca, está demostrando tener motivaciones personales, emocionales más profundas. Ligado con esto, que es ellos dos en ese momento personal, íntimo, casi podríamos decir, ¿no? Recuerdan que Gina lo sigue a Seiya en el bosque, se van escapando. Aparece nuestro personaje, uno de mis favoritos, la verdad que lo tengo que decir. Ayoria es un poco el prototipo de caballero, ¿no? De los valores, de la moralidad, de la rectitud y del talento. Claramente es un personaje que tiene motivaciones para hacerlo, ¿no? Me tomé un traguito de mi querido brebaje. Entonces, me parece que Ayoria es un gran personaje también porque está presente en varios capítulos. Recuerdan que está siempre con Marina ahí como un personaje que vos decís, bueno, qué sé yo, es un tipo que está dando vueltas. Resulta que es un personaje que está muy vinculado con Aioros, que es su hermano. Quiere limpiar el nombre de su hermano, que es considerado un traidor, ¿no? Hay todo un flashback de todo eso, ¿no? ¿Cómo es? Del capítulo. Tiene un momento en el cual retrata otro flashback, ¿no? El 36 tenía el flashback de Gina, tiene el flashback de Ayoria, donde Aioros le explica el poder de los caballeros dorados, le dice todo lo poderoso que son, y al mismo tiempo después dicen, che, este tipo es un traidor, porque bueno, todos sabemos la trama y demás, ¿no? Entonces él tiene que lidiar con ser muy talentoso, es una tragedia en ese sentido bien, bien griega, tener un poder por un lado, el poder de destruir, el poder de ser posiblemente uno de los más fuertes, y al mismo tiempo ser el más vilipendiado, ser el más insultado y ser el más moralmente condenado. Entonces es como una especie de tragedia en ese sentido. Su poder es insuficiente frente a su desprestigio, ¿no? Entonces interesantísimo todo eso. Acto seguido tenemos el momento donde Ayoria hace algo que también Kurumada sabe manejar muy bien, que es el momento en el cual nos explica a través de ciertos elementos de la cultura científica o de la no sé si cultura científica será el mejor ¿cómo se dice? El mejor concepto, pero una especie de divulgación, ¿no? Esta idea de que los caballeros se mueven a velocidades distintas. Los caballeros de bronce se mueven más o menos como el Mach 1, es decir, a una velocidad similar a la del sonido. Los caballeros de plata se mueven a velocidades más altas, pero los caballeros dorados se mueven nada más y nada menos que a 300.000 kilómetros por segundo, es decir, se mueven a la velocidad de la luz. Con eso trae una vez más un elemento que Kurumada usa mucho, que es la galaxia, los planetas, el universo, ¿no? Hay una vibra medio Carl Sagan que Kurumada sabe dosificar lo suficiente para no agobiar, pero al mismo tiempo para que sea novedoso, para que le agregue un condimento, ¿no? Entonces Seiya le dice, eso es equivalente a darle 7 veces y media la vuelta a la Tierra por segundo. ¿Cómo Seiya sabe eso? Un misterio, ¿no? se acaba de develar que Seiya era una especie de Adrián Paenza de las matemáticas, ¿no? Porque sabe que con 300.000 kilómetros por segundo puedes darle vueltas 7 veces y media a la Tierra en un segundo. Así que nada, una boludez, un pequeño chistardo, pero me parece interesantísimo que en ese mundo que está construyendo Kurumada tiene sin dudas un elemento central que es básicamente seguir utilizando la idea del cosmos, la idea de la energía universal, la idea de un poder que excede, digamos, la humanidad para conectarnos con un afuera mucho más profundo, en este caso, vía la ciencia moderna. Es decir, así como cuando Camus hace lo del cero absoluto y te hace una clase casi de que el cero absoluto es un concepto científico, acá pasa algo parecido. Entonces aparece un elemento
que va a ser canon, aunque después Kurumada, vieron cómo es, medio se olvida de todo y habla del octavo, el noveno sentido, qué sé yo, pero bueno, el séptimo sentido es el sentido como más canon, como también lo es, no sé, el Super Saiyajin en Dragon Ball. Después tendrás el Dragon Ball Super y toda la gilada, pero es el momento en el cual se construye un mundo con bases más sólidas, podríamos decir, ¿no? Así que nada, aparece todo este momento donde Aioria es ultra poderoso, jerárquico, imponente, y Seiya está en cuero con un pantalón blanco que le da una sensación de fragilidad también. Así que aparece una tensión una vez más. Ya lo sabemos que el shonen siempre nos va a ofrecer lo mismo, pero siempre nos vamos a entrar a comprarlo igual, que es las escalas de poder imposibles, el enemigo imbatible, la proeza que excede a nuestro propio protagonista. Entonces acá es donde se forja eso que veremos después en las 12 casas, que es, ¿podrá Seiya ganarle a un personaje con esta jerarquía? Entonces claramente queda claro que no, que le pasa, digamos, el trapo, y que Aioria hiere a Gina, porque Gina no va a parar de interponerse entre Aioria y Seiya. Entonces aparece, ¿cómo es? Un momento que es bisagra de este capítulo, que es frente al ataque final que parece Aioria va a ejercer sobre Seiya. Gina se cruza y se sacrifica, digamos, recibe un golpe en la espalda, ¿no? Se pone como un escudo humano al estilo Picoro, al estilo tantas veces visto. Y Gina, bueno, se le explota la espalda, echa pelota, y vos decís, bueno, Seiya hace una pregunta retórica clase, que es ¿por qué hizo eso? Y Gina le contesta, acá es donde devela esto que charlábamos antes, que es cuando un caballero femenino tiene su rostro visto y la máscara ya fue develada, la opción, le quedan dos opciones, o lo mata o lo ama, dice Gina, ¿no? Gina textual dice, pero yo debo decirte que no tienes que temer, yo sé que esto debe ser muy molesto para ti y sé perfectamente que no merezco amarte así. Seiya, perdóname por haberte amado sin merecerlo. Yo acá, ¿qué querés que te diga? Con mis escasos 13, 14 años, de repente me vi dentro de una novela, de repente me abrazó el amor, de repente sentí que había algo más dentro de esta propuesta, que es una propuesta de piñas, peleas, patadas y cosa gorda. Y honestamente, hoy viéndolo de vuelta del capítulo, lo vi ya 2-3 veces, hoy lo vi antes de verlo. Creo que tiene una profundidad porque retrata muy bien algo que es el desamor. Seiya es un tipo que nunca le entró un tiro, honestamente. Es parecido a Tsubasa con Patty, yo le digo, no me acuerdo cómo se llama. Es un tipo que le chupó un huevo siempre. Entonces la cuestión que me queda siempre en el tintero, y que un poco la pensaba hoy mientras caminaba, es cuántas veces fuimos Seiya sin registrar el amor que nos regalan, cuántas veces fuimos Gina. Piénsenlo, cuántas veces te sacrificaste por alguien, dejaste todo, entregaste todo, hasta tu dignidad, por alguien que no parece registrarte más que como un simple mortal. Y dije, carajo, qué buena parte esta, porque el personaje de verdad que pega un vuelco donde está dándolo todo, y la persona que honestamente te caía mal, que es Gina versión rival, Gina versión full antagonista, se transforma en una mujer que honestamente está decidiendo qué hacer con su vida y rindiéndose ante lo que le pasa. Entonces sentí que hay un viso, digamos, bueno, podremos verlo desde el lado más chabacano, es una novelita, ponele, está bien. La novelita, honestamente, me comí una curva, nunca la vi venir. Y siempre sentí y resoné mucho con esa idea de, bueno, cuántas veces fuimos uno y el otro, ¿no? En nuestros vínculos, que me parece que es lo bueno de estas historias, que sepa
que sepan meterse en la vida de uno y no necesariamente contarnos épicas hiperbólicas de musculosos tirando rayitos, ¿no? Que es lo peor que pasa cuando la franquicia la agarra a uno de estos siomes que cree que eso era finalmente ver los Caballeros del Zodíaco. No, mi amigo, agarra estos 3 capítulos y ahí vas a tener, humildemente lo digo, ¿no? Porque como si yo fuera el gran sabedor de Seiya. El corazón de Seiya no está necesariamente en los poderes que hace, que está bien, están buenos y todos sabemos que venimos a buscar eso. En parte venimos a buscar piñas, venimos a buscar sacrificio, venimos a buscar poderes y venimos a buscar buenas batallas. Me parece que la amistad, me parece que los vínculos, los afectos y sobre todo los valores que transmite Los Caballeros tienen un plus que otras series no sé si los tienen tan en claro, o tan ordenados, o tan expresados, tan expresados tantas veces, al punto que para mal le jugó en contra y se transformó un poco en un cliché. Pero yo sigo bancando que es una serie que tiene muchas capas para mirar, no solamente la capa más obvia, que ahí es donde vuelvo a decir, si me lo comparás mano a mano con Dragon Ball es un poco más burdo, es un poco más llano. No por eso peor, pero a mí si quiero buscar algo más, no me alcanza Dragon Ball. Hoy es una serie que no vuelvo a ver. O si las leo es para volver a ver alguna batalla que está bien hecha, alguna saga que está bien construida. Pero en cuanto a personajes, son mucho más planos. Me parece que tanto estos momentos muestran una profundidad, muestran la famosa tridimensionalidad de los personajes que lamentablemente después yo creo que el propio Kurumada no sabe cómo resolverlo y otras sagas quedan mucho más desdibujadas, pero esta saga con este capítulo, por ejemplo, es un capítulo donde tenés construcción de universo, aparecen los Caballeros Dorados, personajes ultra complejos, el propio Ayoria y su tragedia, Gina y su sacrificio, Seiya creciendo como un personaje que va a tener el momento icónico de la investidura de la armadura de Sagitario. Nos falta hablar del último tramo, digo, de los últimos 10 minutos del capítulo. O sea, carajo, digo, vamos casi media hora de podcast y todavía no lo cubrí. Entonces digo, seguiré defendiendo esta serie que tanto me marcó, que tanto me dejó. Siempre lo digo, hay series que fueron mucho más que eso y que dejaron algo en uno, ¿no? Como que algo en uno se cambió después de verlas. Y me parece que eso es algo hermoso y que no pasa con cualquier serie. Como no pasa con cualquier persona. Vos podés salir con muchas minas, podés salir con, bueno, si son mujeres o lo que fuera, con tipos o tipas, pero hay algunos que dejan un poco, se quedan un poco en vos. Sería eso, ¿no? Como que algo de ellos se queda en vos. Y algo de Saint Seiya se quedó en mí para siempre. O sea, si algún día mi hijo o mi hija quieren leer Saint Seiya, yo voy a sentir que es como el tipo fan de Boca que su hijo es hincha de Boca. O sea, es un momento en el cual sentís que ojalá algo de ello, de lo que te hizo a vos, se transfiera a otras personas. Por eso estoy grabando esto, aunque estoy muy cansado y muy agotado y muy maltratado por el año que me está maltratando, sigue siendo una referencia indudable en mi vida, ¿sí? Nada, así que bueno, quedamos en el momento de Gina, pobre hecha percha, con la espalda rota. Hay un momento muy bueno que le dice, siguiendo a esto, ¿no? Seiya le tira una a Ioria que es muy buena. Che, escúchame, vos no te manejás a la velocidad de la luz, campeón. ¿Por qué no frenaste tu golpe? Le dice, ¿no? Como diciendo, sos un forro. O sea, vos podrías haber frenado el golpe porque te movés a una velocidad mucho más rápida que la nuestra. A lo que Ioria responde, no la vi, que es malísimo en términos argumentales, es una pedorrada, no importa. La cuestión es que se da un intercambio entre por qué se revela Ioria, por qué se revela Seiya, y no importa esto. Y ahí es donde aparecen 3 caballeros de plata, caballeros que son Sirius del Camp Mayor, Dio de la Mosca y Argenti de Hércules. Mi preferido era Argenti, yo pensé que iba a tener más vida, pero bueno, son un poco el relleno necesario para que Seiya le pegue a alguien. Lo empiezan como
como a cagar a palos a Seiya, que está un poco ya vapuleado porque a Ioria ya le dio masa, y Seiya no supo frenarlo, claramente no pudo frenarlo, y es el momento en el cual, cerrando el capítulo, la armadura de Sagitario se hace presente, Seiya se inviste con la armadura y se produce un fenómeno también que va a ser muy clásico de este momento, en el cual Seiya, al investirse con la armadura, medio que se transforma en un caballero de oro, aunque eso no quede muy claro en términos argumentales, porque se suponía que es un caballero de bronce, como que la armadura le da poder, por decirlo así, y a Ioria les avisa a estos tres de plata que, che, váyanse porque Seiya está en modo dios, y Seiya hace una especie de poder y los hace percha a los tres. Y el capítulo termina con un Seiya empoderado, en una escala nueva, y con la pregunta de si será posible enfrentar al imbatible a Ioria. Veremos en el siguiente capítulo que sí, que le mete un par de viajes, y el capítulo termina, o a mitad del capítulo aparece Saori y a Ioria le jura fidelidad a ella, con lo cual es la conversión de Ioria del lado de los buenos, aunque después sabemos todo lo que le pasa. Entonces no me interesa tanto ese capítulo siguiente, porque a mí lo que me interesaba marcar de esto es los puntos más fuertes del capítulo, que son los puntos más fuertes de la serie. Primero es la construcción del universo. Se suman cosas nuevas, se acomodan otras, se reformulan algunas. Es parecido al capítulo 24, que es el capítulo donde Tatsumi cuenta el origen de Saori. Es decir, es un capítulo necesario para entender la trama. Es decir, un capítulo que te lo pueden contar, pero es mejor verlo, y sobre todo haber sumado tantos capítulos de información un poco recortada. Segundo, las emociones. Una vez más, al estilo que veníamos desarrollando, Seiya tiene un espacio muy relevante para emociones, para el dolor, para la nostalgia, para el odio, y en este caso este es un capítulo vinculado con el amor. Ay, qué tonto. Me quiero decir, no tanto el amor de los compatriotas, de la fraternidad, sino un amor más vinculado al amor que uno siente hacia otra persona, un amor mucho más convencional, no tanto de amigos, sino de una pareja, de un deseo emocional, de una contraparte, de sentirte completo con alguien, ¿no? Me parece que está muy bien llevado el tema, porque hay otros personajes donde todo eso es un poco o más trágico o más solapado. Por ejemplo, Esmeralda con Iki, ¿no? Una tragedia total. Shunrei y Shiryu, casi que es. Y si eso es una pareja, avísenme, porque la verdad que hay cero amor, pobre Shunrei. Shiryu es medio un gendarme, medio un boludo, no registra tampoco nada. Entonces, Seiya y Gina es mucho más, me parece. Es un toque más dramático, pero bueno, tiene mucho más de este amor no correspondido, ¿no? Jun tiene a Yune. Si me preguntan a mí, la caballero más hot, la que tiene el látigo, siempre me pareció super hot. Todas me parecieron super hot. Yo era pibe, me rompí la cabeza. Pero bueno, Juno me pareció siempre muy linda. Y Yoga, bueno, será su madre. Bueno, es muy forro, pero Yoga es el más mami issue, ¿no? Que tiene. Bueno. Punto importante también del capítulo, las mujeres. Es un capítulo donde las mujeres tienen un protagonismo, un coprotagonismo central. Esto que decíamos, ¿no? El rol secundario, en general, en este caso, Saint Seiya sería una serie, por eso también Saintia Show salió bastante bien parada, porque no fue tan forzado el crear una versión femenina de los caballeros, porque desde el primer capítulo está Marin, está Gina, está ese triángulo Seiya, Marin, Gina, está también Saori, está ¿cómo se dice? Después personajes femeninos que el propio Los Canvas o como se dice, Santia Show va a potenciar, es decir, para la época está bastante bien. Siendo sinceros, podría haber sido todo mucho más pajero. No sé, una Marina en pelotas todo el tiempo, o Gina todo el tiempo en bolas, haciéndose la gata.
Me parece a mí que no fue tal. No sé cómo lo vienen ustedes. No me parece una serie muy pajera. Digo, teniendo en cuenta que hay un montón de series japonesas que son la paja misma, donde la piba está en tanga todo el día o jugando un poco con el chichoneo eterno. Me parece que son personajes bastante empoderados, bastante plantados. Me gustaría escuchar a las mujeres o a todos los que quieran hablar sobre este punto, ¿no? En la serie de Caballero del Zodíaco, que es una serie, digo, de la década del 80, o sea, es una serie vieja, ¿sí? Tiene casi 40 años o más. Y después me parece que, bueno, Gina es un gran personaje, motivaciones claras, tiene un plot que está, creo, bastante bien armado, tiene una evolución de un personaje que va y viene en un sentido de maduración de un arco de personajes, algo similar con Ayoria, algo similar con los Caballeros de Oro, que están presentes también desde el torneo galáctico y se van reformulando, y lo que a vos te parecía que era una manera termina siendo develado de otra, y me parece que para hacer una serie que de alguna manera se fue armando, porque acá es donde traigo el chusmerío o el dato, ¿no? Si les gusta esta serie, creo que ya la deben conocer. Es un canal de un youtuber chileno que se llama Show Vintage, Joe Vintage. Un capo, el chabón tiene hasta qué tipo de calzoncillo usaba Shin Araki cuando grababa y cuando editaba. Así que si les interesa esto, toda la cocina de los Caballeros Zodíaco, o al menos gran parte de las preguntas que siempre nos hicimos, Show Vintage las responde. Y un punto importante es que la verdad que estaba todo muy abierto cuando vienen las propuestas para el anime, cuando viene esta empresa de los juguetes, no me sale el nombre, pero es una empresa muy conocida, Bandai. Cuando Bandai le propone a Kurumada y a todos los empresarios armar algo, todo estaba un poco medio verde, y en el medio ocurre el milagro, ¿no? Desde Michi Himeno y Shingo Araki y los equipos de producción que están metidos, la propia historia, el argumento y todo, tiene que irse armando medio al calor de las demandas de muchos empresarios, gente jodida, y así se fue construyendo uno de los mejores animes del mundo, ¿no? De la historia. Solo para nomás romper las bolas un poco, porque me tomé el laburo de buscarlo, la animación está a cargo de Tomoko Kobayashi. Tomoko Kobayashi tiene varios capítulos así, para salir un poco del Shingo Araki verse, ¿no? Esta especie de fans eternos Araki, siempre lo seremos. Creo que estas primeras tandas, hasta sobre todo, sí, bueno, toda la animación de los 80, que luego se perdió en Hades, o que se pierde al encontrar ¿cómo se dice este otro? Ahí se me fue. Omega, Sensei Omega y demás. Se pierde una versatilidad y una pluralidad de estilos que esta época supo tener, ¿no? En este caso Tomoko Kobayashi, también tenemos Masahiro Naoi, Eisako Inoue, Tetsuro Aoki, es decir, soy de madera leyendo en japonés y hasta ahora, así que perdónenme, pero hay un montón de animadores súper interesantes que le dieron a Saint Seiya acompañaron esta profundidad, sobre todo de este primer gran arco que son las 12 casas, y que yo he retratado en estos capítulos homenaje. Queda un poco, me lo han escrito algún que otro de mis queridos escuchas y queridas escuchas, que es, bueno, retratar un poco la muerte de los caballeros, ¿no? Los cuatro caballeros, Iki, Shun, Yoga y Shiru, van a morir en las 12 casas. Sabemos que después van a revivir, no importa. Pero los que lo vimos alguna vez sentimos que morían. Entonces, algunos me han pedido que haga un capítulo de esos. Si quieren podemos hacer algo de eso. Por ahí metemos alguna votación para ver hasta dónde le metemos, ¿no? Pero a mí yo de cada capítulo haría un análisis, pero de verdad que si esto lo iba a hacer en diciembre y estamos a mayo, imagínense, ¿no?
Entonces, si quieren podemos meter algunos, Jun, Yoga, Iki o Shiru, y metemos algún capítulo bonus track y ya pasamos a otro anime que, aunque no lo parezca, he visto y he leído varios. Y abandonamos por un ratito Saint Seiya, que no se va a enojar porque le dimos todo el amor del mundo, como Gina se lo dio a Seiya, y el boludo no le dio ni 5 de bola. Así que nada, espero que hayan disfrutado este capítulo como yo disfruté hacerlo, y nos vemos en el siguiente podcast.